Un millonario está celebrando el día más feliz de su vida, su boda. Pero justo cuando está a punto de brindar por su futuro, la ve. Su exesposa embarazada, limpiando mesas en un rincón, luchando por mantenerse en pie con los ojos llenos de dolor. Su corazón se detiene. ¿Por qué está aquí? Y lo más importante, ¿quién es el padre de su hijo? A medida que los secretos se desvelan y las emociones se encienden, se ve obligado a enfrentar la verdad que intentó enterrar. ¿Cometió el mayor error de su vida al dejarla ir? ¿Y ella volverá a confiar en él alguna vez? Antes de adentrarnos en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El gran salón de baile del Hotel Westwood brillaba como una caja de joyas hecha realidad. Las arañas de cristal proyectaban una cálida luz dorada sobre los pisos de mármol, creando una atmósfera de pura elegancia. Alex Westwood se mantenía erguido y dominante en su smoking negro, con una copa de champán en su mano perfectamente cuidada. A su lado, Samantha Hale irradiaba elegancia con su vestido de diseñador. «Por la feliz pareja», resonaron las voces mientras las copas chocaban. Alex sonrió automáticamente, desempeñando su papel en esta velada perfectamente orquestada. La mano de Samantha descansaba posesivamente sobre su brazo mientras reía ante algo que uno de los invitados decía. Sus ojos recorrieron la sala, observando los rostros de la élite de Boston que se había reunido para celebrar su compromiso. Fue entonces cuando la vio. Clara. Llevaba el sencillo uniforme negro del personal de catering, su cabello castaño miel recogido en un moño impecable. Pero lo que le hizo contener el aliento no fue solo su presencia inesperada, sino la inconfundible curva de su vientre bajo el delantal. La mano de Alex se tensó alrededor de su copa de champán. Clara se movía con cuidado entre las mesas, equilibrando una pesada bandeja de bebidas. Su rostro mostraba el cansancio de horas de pie, y algo en su pecho dolía al verla reducida a servir a las mismas personas que una vez fueron sus iguales sociales. El mundo pareció ralentizarse cuando el zapato de Clara se enganchó en el dobladillo de sus pantalones. Tropezó, intentando desesperadamente mantenerse en pie. La bandeja se inclinó y una copa de champán se deslizó, estrellándose contra el suelo con un estruendo que cortó el alegre murmullo de la fiesta. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el origen del disturbio. Por el amor de Dios, la voz de Samantha destilaba desdén mientras se acercaba a Clara, sus tacones resonando contra el mármol. ¿Eres siquiera capaz de hacer tu trabajo correctamente? El rostro de Clara se sonrojó mientras se arrodillaba para recoger los cristales rotos. «Lo siento, señora. No volverá a suceder». Alex permaneció inmóvil, con la mente a 1000 por hora. La última vez que había visto a Clara fue en la oficina de su abogado de divorcio, hace 18 meses. Ahora ahí estaba ella, embarazada y trabajando como camarera en su fiesta de compromiso. Las preguntas golpeaban su mente. ¿Cómo había llegado ella a esta situación? ¿Quién era el padre de su hijo? Antes de que pudiera procesar estos pensamientos, la voz de Samantha cortó el aire de nuevo, afilada como un cuchillo. Quizás deberías buscar un trabajo más adecuado a tu condición. Algo se rompió dentro de Alex. Cruzó la sala con pasos largos, colocándose entre su prometida y su exesposa. «Ya basta», dijo con un tono que incluso a él le sorprendió. Los invitados lo observaban en un silencio atónito. El rostro perfectamente maquillado de Samantha se torció de furia, pero Alex apenas lo notó.
Su atención estaba fija en Clara mientras ella se levantaba lentamente. Sus miradas se encontraron, y el impacto casi le dejó sin aliento. En esos ojos marrones tan familiares vio confusión, cautela y una profunda tristeza que le hizo encogerse el corazón. Todas las murallas que había construido alrededor de su pasado se desmoronaron en ese instante. De pie allí, atrapado entre su pasado y su supuesto futuro, Alex sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nada de su vida perfectamente planificada parecía seguro ya. La celebración retomó su ritmo, pero Alex se sentía extrañamente desconectado de todo. La orquesta tocaba un vals, sus cuerdas entrelazando una melodía que le sonaba hueca y distante. Las parejas giraban por la pista de baile pulida en elegantes círculos. Un torbellino de telas caras y joyas relucientes. Los dedos perfectamente cuidados de Samantha se clavaban en su brazo mientras reía ante la broma de otro invitado. El sonido quebradizo y forzado. Pero Alex apenas escuchaba la conversación. Sus ojos seguían encontrando el camino de regreso a Clara, atraídos hacia ella como una aguja de brújula al norte verdadero. Un joven camarero con un chaleco negro impecable se acercó a Clara, hablándole en voz baja mientras señalaba hacia la entrada de servicio. Ella asintió con los hombros tensos bajo su sencillo uniforme negro y comenzó a dirigirse hacia la salida. Cada paso la alejaba más del calor y la luz del salón de baile, más lejos de él, y algo dentro de su pecho se apretaba dolorosamente con cada metro de distancia que ella ponía entre ellos. «Querido», la voz de Samantha cortó sus pensamientos como un cuchillo a través de la seda. El señor Patterson estaba preguntando sobre la fusión. Su tono llevaba un filo de advertencia que él eligió ignorar. Pero Alex no podía concentrarse en charlas de negocios, no podía preocuparse por precios de acciones y márgenes de beneficio. Observó cómo Clara desaparecía por la puerta de servicio, y algo dentro de él se negó a dejarla escapar de nuevo. «Disculpa», murmuró, retirando suavemente pero con firmeza la mano de Samantha de su brazo. «Necesito un poco de aire». Ignoró el agudo suspiro de Samantha y los murmullos de desaprobación que siguieron a su abrupta salida. El aire nocturno lo golpeó como una fuerza física al atravesar las puertas principales del hotel. La lluvia caía del cielo oscuro en gruesas cortinas, tamborileando con intensidad implacable sobre la acera. A través de la cortina de agua divisó a Clara. Llevaba su delgada chaqueta negra ajustada alrededor de su esbelta figura, un brazo protector rodeando su vientre mientras apresuraba el paso por la acera mojada, sus zapatos salpicando los charcos. Alex salió a la lluvia sin dudarlo, sin importarle que el agua comenzara a empapar de inmediato su caro smoking, volviendo la fina lana pesada y oscura. «Clara», llamó, su voz elevándose sobre el sonido de la lluvia, urgente y cargada de emoción. Ella se detuvo en seco, pero no se dio la vuelta. El agua corría por su espalda en riachuelos, pegando su uniforme a su cuerpo. Alex avanzó unos pasos más, lo suficiente para ver sus hombros temblar, ya fuera de frío o de emoción. No podía saberlo. El espacio entre ellos se sentía cargado de palabras no dichas y recuerdos enterrados. «No deberías estar trabajando así, especialmente en tu estado». Su voz salió suave, sin rastro del empresario afilado. En ese momento, bajo la lluvia, no era el exitoso CEO ni el prometido de Samantha. Era solo Alex, el hombre que una vez prometió amar a Clara para siempre, el hombre que aún lo hacía, aunque ya no tenía derecho a ello. Lentamente, ella se giró para enfrentarlo. Su rostro estaba pálido bajo el resplandor dorado de las farolas.
las gotas de lluvia mezclándose con lo que podrían haber sido lágrimas en sus mejillas. Sus ojos, al encontrarse con los de él, contenían un universo de dolor y anhelo que le robó el aliento. «No hagas esto, Alex». Su voz tembló al hablar, apenas un susurro, frágil como el ala de una mariposa. «No esta noche». Las palabras llevaban el peso de su historia compartida, de todas las cosas que habían perdido. Antes de que él pudiera decir otra palabra, ella se dio la vuelta y se alejó apresuradamente, su figura desvaneciéndose entre las cortinas de lluvia hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Alex se quedó clavado en el lugar, la lluvia corriendo por su rostro, su smoking, antes perfecto, ahora completamente empapado y arruinado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, mientras una horrible sensación de pérdida lo invadía, más devastadora que la tormenta que rugía a su alrededor. ¿Por qué sentía que acababa de perderla de nuevo? La pregunta resonaba en su mente, mezclándose con el sonido de la lluvia y la música distante del salón de baile, un doloroso recordatorio de todo lo que se le había escapado entre los dedos. Horas después, las luces de la ciudad titilaban a través de las ventanas de piso a techo del penthouse de Alex. Pero él permanecía en la oscuridad, su mente reproduciendo los eventos de la noche. Su caro traje, aún húmedo por la lluvia, se pegaba incómodamente a su piel, la lana italiana pesando sobre sus hombros. El anillo de compromiso de platino en su dedo se sentía como un lastre, cada vez más pesado con cada minuto que pasaba, un recordatorio constante de promesas que ya no estaba seguro de querer cumplir. El agudo sonido de tacones sobre el mármol anunció la llegada de Samantha antes de que las luces se encendieran de repente, obligándolo a entrecerrar los ojos ante la intensa claridad. Ella se detuvo en el umbral, su vestido de diseñador ligeramente torcido, el rímel corrido en las comisuras de sus ojos. Su rostro estaba deformado por la furia, sus labios perfectamente pintados apretados en una delgada línea. «Me avergonzaste esta noche», siseó, su voz temblando con una rabia apenas contenida. Sus manos se cerraron en puños apretados a sus costados. «¿Qué demonios fue eso, Alex? ¿Defendiendo a tu exesposa delante de todos nuestros invitados? ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo?» Alex permaneció en silencio, mirando la ciudad abajo, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal impecable. Su mente vagaba hacia Clara, cómo su uniforme colgaba suelto en su figura, cómo sus zapatos estaban desgastados en los bordes, el cansancio profundo que parecía emanar de cada uno de sus movimientos. Todavía podía verla de pie bajo la lluvia, una mano protegiendo su vientre hinchado, sus hombros encorvados contra el frío. ¿Por qué está pasando por esto? Las palabras escaparon casi sin querer, apenas un susurro, cargadas de culpa y confusión. La risa de Samantha fue aguda y cruel, cortando la tensión como un cuchillo. «Ella no es tu responsabilidad. Te divorciaste de ella. Ahora no es nada para ti». Se acercó más, sus manos perfectamente cuidadas aferrándose al respaldo de su silla, su brazalete de diamantes reflejando la luz. ¿O lo has olvidado? ¿Olvidado cómo se alejó de todo lo que le ofreciste? Más tarde esa noche, después de que Samantha salió furiosa para aclarar su mente, cerrando la puerta con tal fuerza que hizo temblar los cuadros en las paredes, Alex se sentó en su escritorio de caoba, un vaso de cristal con whisky intacto a su lado. El cajón frente a él contenía una pequeña caja que no había abierto en años, su superficie de terciopelo cubierta de polvo por el abandono. Dentro, las fotografías se desparramaban, momentos congelados en el tiempo.
Clara sonriendo en su graduación universitaria, su birrete ligeramente torcido. Su primera Navidad juntos en su pequeño apartamento, decorando un árbol raquítico que apenas pudieron costear. Sus ojos en cada foto brillaban con un amor tan puro que le hacía doler el pecho de arrepentimiento. ¿Dónde se torció todo? ¿Cuándo dejó de ver ese amor? ¿Cuándo empezó a darlo por sentado, tratando su matrimonio como si fuera solo otra transacción comercial para gestionar? Su mano tembló ligeramente al alcanzar su teléfono, el anillo de bodas reflejando la tenue luz de la lámpara de su escritorio. Marcó el número rápido de su asistente, sin importarle la hora tardía ni que ya pasara de medianoche. «Averigua todo sobre Clara», dijo sin rodeos, con la voz áspera por la emoción. «¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja?» Hizo una pausa sintiendo cómo se le cerraba la garganta al intentar pronunciar las siguientes palabras. Y ... Tragó saliva con dificultad, apretando el teléfono con más fuerza. «Averigua quién es el padre de su hijo». La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas raídas, proyectando sombras débiles en el pequeño estudio de Clara. Abrió los ojos lentamente, su cuerpo protestando con cada movimiento mientras se incorporaba en la estrecha cama. El espacio era tan reducido que podía ver todo desde donde estaba: la diminuta cocina, la puerta del baño y la cuna de segunda mano que había ensamblado con cuidado en la esquina. Un dolor agudo recorrió su espalda baja al ponerse de pie, haciéndola fruncir el ceño. Con 7 meses de embarazo, cada movimiento se había convertido en una cuidadosa negociación entre la necesidad y la incomodidad. Presionó una mano contra la parte baja de su espalda, tratando de aliviar el constante dolor que le causaban las largas horas de cargar bandejas pesadas y estar de pie. Su teléfono vibró sobre la tambaleante mesita de noche, la pantalla iluminándose con un mensaje que le hizo caer el ánimo. El nombre de su casero apareció sobre el escueto mensaje: «Renta vencida». No más extensiones. Clara se dejó caer en el borde de la cama, una mano moviéndose automáticamente para descansar sobre su vientre abultado. El bebé pateó suavemente contra su palma, como si percibiera su angustia. «Estaremos bien», susurró, intentando infundir confianza en su voz a pesar de la preocupación que le roía por dentro. «De alguna manera, lo resolveremos». Al otro lado de la ciudad, en su elegante oficina de esquina, Alex se sentó detrás de su imponente escritorio mientras su asistente le entregaba una carpeta manila. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirla, sus ojos recorriendo el contenido con creciente inquietud. El informe era exhaustivo, tal como esperaba. Clara nunca se había vuelto a casar después de su divorcio. En su lugar, había trabajado en una serie de empleos de servicio: mesera, limpieza, ventas al por menor, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Sus registros médicos mostraban chequeos prenatales regulares en una clínica gratuita, pero no había ningún padre listado en los formularios. La información más reciente la mostraba trabajando en múltiples empleos: turnos matutinos en una cafetería, trabajo de catering por la noche y horas de fin de semana en una tienda de comestibles local. Su dirección actual estaba en uno de los barrios más pobres de la ciudad, en un edificio que había recibido múltiples violaciones de código. La mandíbula de Alex se tensó mientras leía los detalles financieros. Esto no tenía sentido. El acuerdo de divorcio había sido generoso. Él se había asegurado de eso. Debería haber habido más que suficiente dinero para que ella viviera cómodamente, incluso sin trabajar. Entonces, ¿por qué estaba viviendo así? ¿Por qué luchaba por llegar a fin de mes cuando él le había dejado con bienes sustanciales?
Cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria, su mente acelerada. Tenía que haber algo que se le escapaba, alguna explicación de por qué su exesposa se estaba agotando trabajando mientras estaba embarazada, viviendo en condiciones que le revolvían el estómago. Mirando por la ventana de su oficina hacia la extensa ciudad, Alex sabía que solo había una forma de obtener respuestas. Necesitaba ver a Clara de nuevo, cara a cara. No más observaciones a distancia, no más informes e investigaciones. Era hora de entender qué había pasado realmente después de su divorcio y por qué la mujer a la que una vez prometió proteger ahora apenas sobrevivía. La prisa de la mañana había disminuido en el Cornerstone Café, dejando tras de sí el aroma persistente de café y pasteles recién horneados. Clara se movía entre las mesas con eficiencia practicada, sus movimientos más lentos de lo habitual mientras equilibraba su creciente vientre. El dolor familiar en su espalda baja se había intensificado, pero apartó la incomodidad. Con el alquiler por pagar y sin ahorros a los que recurrir, no podía permitirse tomarse las cosas con calma. Sus desgastadas zapatillas chirriaban contra el suelo mientras hacía sus rondas, cada paso un recordatorio de lo lejos que había caído de su vida anterior. Rociaba solución limpiadora en una mesa recién desocupada, borrando anillos de café y migajas dispersas. La tarea monótona le ayudaba a mantener la mente alejada de sus crecientes preocupaciones. La pila de facturas sin pagar, la próxima cita médica que no podía costear, el cansancio constante que parecía filtrarse en sus huesos. Su uniforme, ahora un poco ajustado alrededor de su cintura, aún olía al café derramado de esta mañana, un recordatorio del cliente que se había quejado por la espera. El tintineo de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Clara levantó la vista automáticamente, la sonrisa de bienvenida congelándose en su rostro. Allí, enmarcado en la puerta, estaba Alex. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Su presencia chocante en el modesto café. La luz de la mañana se reflejaba en su reloj plateado, el mismo que ella le había regalado en su primer aniversario. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras él se acercaba, sus zapatos caros resonando contra el desgastado suelo de linóleo. Apretó más fuerte el paño de limpieza, deseando que sus manos dejaran de temblar. El olor de su colonia familiar la alcanzó antes que él, trayendo consigo una avalancha de recuerdos no deseados. «Sea». Clara negó con la cabeza firmemente, dando un paso atrás. «No necesito tu compasión, Alex». Su voz se hizo más fuerte, más decidida. «No quiero nada de ti». Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos rápidos a pesar de su estado. Alex observó su figura alejarse, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La revelación de su inminente paternidad luchaba con el dolor de su rechazo, pero su decisión ya estaba tomada. Si ella no aceptaba su ayuda voluntariamente, encontraría otra manera. Mientras tanto, las impecables paredes blancas del lujoso spa parecían burlarse de Samantha mientras se reclinaba en su mullida silla, sus dedos perfectamente manicurados deslizándose por su teléfono. La música suave que sonaba de fondo, una mezcla de campanillas de viento y olas del mar, no lograba calmar sus nervios. Una masajista acababa de deshacer los nudos en sus hombros, pero una nueva tensión ya comenzaba a instalarse, pesando sobre su espalda alta. Su sonrisa, brillante y confiada, hace solo unos momentos, se desvaneció lentamente al ver el último titular de noticias. El multimillonario Alex Westwood, visto con su exesposa Clara Bennett. Nueva oferta de trabajo genera especulaciones. ¿Qué está tramando?
La foto que acompañaba mostraba a ambos saliendo juntos del edificio de su oficina. Y peor aún, él sonreía a Clara de una manera que rara vez lo hacía con Samantha últimamente. La rabia recorrió sus venas, caliente y violenta. Con un grito que sobresaltó a las clientas cercanas del spa y provocó que varias mujeres se levantaran apresuradas de sus sillas, lanzó su teléfono al otro lado de la sala. El aparato chocó contra la pared con un crujido satisfactorio, y los pedazos de la funda se dispersaron por el suelo pulido como confeti en un funeral. «¿Señorita Hale?» Un miembro del personal, visiblemente preocupado, se acercó con cautela, retorciéndose las manos. «¿Está todo bien? ¿Le traigo agua o té?» «Fuera», espetó Samantha, su voz tan cortante que hizo que la joven se estremeciera y se apresurara a alejarse, casi tropezando con sus propios pies en su prisa por escapar. Horas después, cuando la noche se asentaba sobre la ciudad en tonos de púrpura y oro, Samantha irrumpió en el ático que compartía con Alex. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre sus caros muebles, resaltando el vacío de su supuestamente perfecto hogar, y lo encontró en su lugar habitual junto al bar, vertiendo líquido ámbar en un vaso de cristal con precisión ensayada. «Estás pasando demasiado tiempo con ella». La voz de Samantha cortó el ambiente tranquilo como un cuchillo, resonando en los suelos de mármol. Alex apenas levantó la vista de su bebida, los cubitos de hielo tintineando suavemente contra el vaso en un ritmo que le crispaba los nervios. «Es la madre de mi hijo». «Ni siquiera sabes si es tuyo», replicó Samantha, su cabello perfectamente peinado deshaciéndose mientras gesticulaba con vehemencia, mechones cayendo alrededor de su rostro. Su anillo de compromiso captó la luz, lanzando destellos en la pared que parecían burlarse de su creciente desesperación. Alex finalmente levantó la mirada, sus ojos fríos y duros como el acero, su mandíbula tensa en esa forma obstinada que ella había llegado a temer. «Sí, lo sé». Esas dos simples palabras golpearon a Samantha como un golpe físico, dejándola sin aliento. Retrocedió ligeramente, apoyándose en el sillón de cuero. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, ahogando el ruido lejano de la ciudad que se filtraba por las ventanas de piso a techo y el suave zumbido del aire acondicionado. Enderezándose con toda la dignidad que pudo reunir, Samantha cuadró los hombros, reuniendo cada gramo de orgullo que tenía. Su voz tembló ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme, traicionando el miedo que le arañaba el pecho. «Entonces tienes que tomar una decisión, Alex. O dejas atrás tu pasado, o me dejas a mí». El silencio que siguió a su ultimátum pareció extenderse eternamente, pesado y sofocante. Alex permaneció completamente inmóvil, su bebida olvidada en la barra, la condensación formando gotas en el vaso de cristal. No respondió de inmediato, y ese silencio la aterrorizó más que cualquier palabra podría haberlo hecho. Porque por primera vez desde que estaban juntos, ella supo con devastadora certeza que lo estaba perdiendo. La ciudad se extendía ante Alex como un manto de estrellas resplandecientes, cada luz representando una vida, una historia, un futuro. Su propio reflejo lo miraba desde las ventanas de piso a techo de su ático, sus rasgos usualmente afilados suavizados por la oscuridad. El whisky intacto sobre la mesa cercana captaba el resplandor de la ciudad, el líquido ámbar brillando con posibilidades y arrepentimiento. Sus pensamientos se desviaron hacia Clara. Sus ojos cansados, su vientre creciente, la forma en que lo miraba con tanto dolor y determinación. El recuerdo de ella trabajando como mesera, luchando por llegar a fin de mes mientras llevaba a su hijo,
le retorció algo en lo profundo del pecho. El suave sonido de pies descalzos sobre el mármol interrumpió sus pensamientos. El perfume de Samantha, caro y familiar, lo envolvió mientras ella pasaba sus brazos sobre sus hombros desde atrás. Su bata de seda susurró contra su camisa mientras se acercaba más. «Ven a la cama», susurró, su voz dulce como la miel e invitante. Alex permaneció inmóvil, su mirada fija en la ciudad abajo. El peso de lo que necesitaba decir presionaba fuertemente sobre sus hombros. «Necesitamos hablar». Sintió el cuerpo de Samantha tensarse contra su espalda, sus brazos retirándose lentamente. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Si esto es sobre ella... La voz de Samantha tenía un tono de advertencia. «Lo es». Alex se giró para enfrentarla, su expresión resuelta. «Samantha, no puedo simplemente ignorar el hecho de que tengo un hijo en camino». Una risa áspera escapó de los labios de Samantha, el sonido quebradizo y agudo como un cristal rompiéndose. Su rostro, perfectamente maquillado, se torció con desdén. ¿Un hijo del que ni siquiera sabías hasta la semana pasada? ¿Y ahora de repente te importa? «Sí», respondió Alex sin titubear. La sencillez de su respuesta resonó en la amplia habitación. Samantha dio un paso atrás, sus ojos escudriñando su rostro. Su fachada de compostura se resquebrajó levemente, dejando entrever el miedo que ocultaba. «Sigues enamorado de ella, ¿verdad?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ambos. Alex permaneció en silencio, y su falta de respuesta fue más condenatoria que cualquier palabra. Las luces de la ciudad continuaban su danza silenciosa detrás de él, proyectando sombras cambiantes sobre el suelo. El rostro de Samantha se deformó con ira. Sus manos temblaban mientras arrancaba el anillo de compromiso de su dedo. La costosa joya brilló al volar por el aire, golpeando el pecho de Alex antes de caer al suelo con un tintineo. «Disfruta de tu nueva familia, Alex», escupió su voz cargada de veneno. Sus tacones resonaron con fuerza contra el mármol mientras salía furiosa, el sonido reverberando en el ático como disparos. La boda estaba oficialmente cancelada. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas de Clara, proyectando sombras débiles sobre su modesto apartamento. El papel tapiz descolorido y los muebles gastados se bañaban en la suave luz, recordándole lo lejos que había caído del lujo que una vez conoció. Estaba terminando su té matutino, saboreando los últimos momentos de paz antes de comenzar otro día desafiante, cuando unos golpes urgentes sacudieron su puerta. El sonido la hizo sobresaltarse, derramando líquido tibio sobre su desgastado vestido de maternidad, dejando manchas oscuras en la tela descolorida. Frunciendo el ceño, se dirigió a la puerta, una mano descansando instintivamente sobre su abultado vientre, sintiendo el movimiento tranquilizador del bebé en su interior. Los golpes continuaron, ahora más insistentes, resonando en su pequeño espacio como truenos. «Ya voy», exclamó, sus dedos forcejeando con el cerrojo que se había vuelto pegajoso con el tiempo. Cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo un instante, y luego otro. Alex estaba allí, luciendo nada parecido a su usual apariencia pulida. Su caro traje estaba arrugado, su cabello oscuro despeinado como si hubiera pasado la noche pasándose los dedos por él. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos, hablando de horas sin dormir. En sus manos sostenía 2 vasos de café para llevar, con el familiar logo verde de su cafetería favorita visible en los costados, el vapor elevándose en delicadas volutas. Clara se apoyó en el marco de la puerta,
tratando de aparentar indiferencia a pesar de su pulso acelerado y la forma en que sus rodillas amenazaban con ceder. «Déjame adivinar», dijo con tono seco, aunque su voz tembló ligeramente. «¿Vienes a decirme que arruiné tu compromiso?» «En realidad», respondió Alex, su voz áspera por el cansancio, y algo más que ella no lograba identificar, «cancelé la boda». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, como cristales suspendidos, afilados y frágiles. Clara sintió como la sangre se le iba del rostro mientras lo miraba, su mente luchando por asimilar lo que él acababa de decir. El mundo parecía tambalearse sobre su eje. «¿Por qué?», susurró, la palabra apenas audible sobre el sonido de su corazón desbocado. Los ojos de Alex se suavizaron al mirarla, llenos de una emoción que le hizo doler el pecho. «Porque nunca fue lo correcto», admitió, pasándose una mano por el cabello ya despeinado. «Y porque me estaba mintiendo a mí mismo sobre lo que realmente siento». Colocó cuidadosamente los vasos de café sobre la pequeña mesa cerca de su puerta, sus movimientos deliberados y medidos. Clara observó paralizada mientras él se arrodillaba justo allí en el umbral, sin importarle su caro pantalón de traje sobre la gastada alfombra del pasillo. Su respiración se detuvo en su garganta y el bebé dio una fuerte patada como si percibiera su agitación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su corazón latía tan fuerte contra sus costillas que estaba segura de que él podía oírlo. «Quiero estar en la vida de nuestro hijo», dijo Alex, su voz firme y segura cargada de convicción. «Y quiero estar en la tuya». Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no estaba el ostentoso diamante que le había dado a Samantha, sino un anillo simple pero elegante que brillaba a la luz de la mañana, su modesta belleza de alguna manera más significativa que cualquier gesto extravagante. «Cásate conmigo, Clara, de verdad esta vez». Clara sintió como las murallas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse, pequeñas fisuras extendiéndose por sus cuidadosamente construidas defensas. Los recuerdos regresaron como una ola, las noches solitarias llorando hasta quedarse dormida, las lágrimas interminables que había derramado en secreto, la humillación de tener sus cuentas congeladas mientras intentaba comprar comestibles. Dio un paso atrás hacia su apartamento, negando con la cabeza, sintiendo el familiar escozor de las lágrimas amenazando con caer. «No puedes entrar aquí y actuar como si pudiéramos arreglarlo todo», dijo, su voz temblando mientras su corazón se rompía de nuevo, cada palabra cargando el peso de su pasado compartido. Alex permaneció inmóvil en el pasillo mientras la puerta de Clara se cerraba de golpe, con una fuerza que hizo vibrar los cuadros cercanos. El sonido resonó por el corredor, haciendo eco del vacío en su pecho. Exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello ya despeinado. «Eso no salió bien», murmuró para sí mismo, mirando la puerta cerrada. Los vasos de café quedaron olvidados sobre la pequeña mesa, su calor desvaneciéndose lentamente como sus esperanzas de una rápida reconciliación. No esperaba que ella cayera en sus brazos, pero el dolor en sus ojos lo tomó por sorpresa. Dentro de su apartamento, Clara se apoyó contra la puerta, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo. Sus manos temblaban mientras rodeaba sus rodillas con los brazos, cuidando de no presionar su vientre abultado. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿No era esto lo que quería? ¿Que él la dejara en paz? Había pasado meses construyendo muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que estaría mejor sin él. Entonces,
¿Por qué sentía como si alguien le hubiera apretado el corazón hasta que dolía respirar? El bebé dio una patada, como si percibiera su angustia. Clara colocó una mano suave sobre su vientre, tratando de calmarse a sí misma y a su hijo. «Está bien», susurró, aunque su voz se quebró. «Estamos bien». Las horas pasaron lentamente. Clara intentó distraerse con las tareas del hogar, pero las palabras de Alex seguían resonando en su mente. El anillo que él le había ofrecido, tan diferente del ostentoso que había llevado antes, parecía grabado en su memoria. Su teléfono sonó tarde en la tarde, sacándola de sus pensamientos. El nombre del casero apareció en la pantalla, haciendo que su estómago se hundiera incluso antes de contestar. «Señorita Bennet». Su voz crujió a través del altavoz, disculpándose, pero firme. «Lo siento, pero si no puede pagar para el fin de semana, tendrá que irse». La garganta de Clara se tensó. «Señor Rodríguez, por favor, solo necesito un poco más de tiempo». «Ya le he dado 3 prórrogas. No puedo hacerlo más». La llamada terminó, dejándola en un silencio asfixiante. Miró alrededor de su pequeño apartamento. Los muebles de segunda mano, las cortinas cuidadosamente remendadas, el pequeño montón de ropa de bebé que había estado recolectando en tiendas de segunda mano. Se había quedado sin opciones. Esa noche se acostó en la cama, mirando la pantalla de su teléfono. El número de Alex parecía brillar burlonamente en la oscuridad. Había jurado que no necesitaría su ayuda. Se había prometido a sí misma que podría hacerlo sola. Pero mientras su mano descansaba sobre su creciente vientre, supo que esto ya no se trataba solo de ella. Por el bien de su hijo, quizás no tuviera elección. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada, temblando ligeramente mientras los recuerdos de su matrimonio, tanto los buenos como los malos, pasaban por su mente. La calidez de su sonrisa en su primera cita, la frialdad en sus ojos durante su última pelea, su rostro esa mañana, lleno de honestidad mientras se arrodillaba ante ella. Alex casi dejó caer su teléfono cuando el nombre de Clara apareció en la pantalla. Su corazón se aceleró al contestar, tratando de mantener su voz firme. Sus palmas estaban de repente húmedas contra el dispositivo brillante. «Clara, necesito un préstamo», dijo con rigidez, su voz tensa por la reticencia. «Solo lo suficiente para cubrir el alquiler. No lo pediría si tuviera otra opción». Él cerró los ojos, sintiendo alivio de que ella hubiera recurrido a él, aunque solo fuera por dinero. El penthouse se sentía demasiado silencioso mientras escuchaba su respiración medida al otro lado de la línea. La familiar punzada en su pecho se intensificó al oír su voz. «Alex», lo apremió cuando no respondió de inmediato, con un toque de vulnerabilidad en su tono. «Si no puedes...». «Puedo», dijo rápidamente, tal vez demasiado rápido. Podía transferir el dinero ahora mismo. Solo tomaría segundos. Pero algo lo hizo detenerse. Clara no aceptaría una solución tan fácil. Lo vería como caridad, otra razón para alejarlo. Otro muro entre ellos que tendría que derribar. «Déjame hacer algo mejor», ofreció, eligiendo sus palabras con cuidado, probando cada una como si fueran piedras en un arroyo tumultuoso. «Ven a vivir conmigo». La risa amarga de Clara resonó a través del teléfono, aguda y defensiva. «Absolutamente no». «Solo hasta que nazca el bebé», insistió paseándose por su sala de estar, sus caros zapatos silenciosos sobre el suelo de madera. Las luces de la ciudad brillaban más allá de sus ventanas, pero apenas las notaba. Su atención estaba completamente en la mujer cuya confianza necesitaba recuperar desesperadamente. «No tendrás que preocuparte por nada»,
Facturas médicas, alquiler, trabajo. Te daré tu espacio. Tendrás toda el ala este para ti sola. El silencio se extendió entre ellos. Podía escuchar su respiración, prácticamente sentir la batalla que se libraba en su mente. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras esperaba, temeroso de hablar y romper los pensamientos que recorrían su cabeza. Su corazón latía tan fuerte que se preguntó si ella podría escucharlo a través del teléfono. Finalmente, ella suspiró, un sonido de derrota y resignación que decía mucho sobre su situación actual. «Está bien», dijo en voz baja, casi susurrando, «pero solo hasta que nazca el bebé». Al colgar, una pequeña y rara sonrisa se dibujó en los labios de Alex. Puede que ella aún no confiara en él, pero estaba un paso más cerca. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. Tenía meses por delante para demostrar que era digno de su confianza. Horas después, Clara estaba inmóvil frente al penthouse de Alex, sus dedos apretados alrededor del asa de su maleta desgastada. El cuero estaba agrietado y pelado, al igual que su determinación. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se susurró a sí misma, su otra mano descansando inconscientemente sobre su creciente vientre. El aire de la tarde se sentía cargado de posibilidades y miedos que no podía nombrar del todo. Antes de que pudiera darse la vuelta y huir, la puerta se abrió de golpe. Alex estaba allí, y por un momento apenas lo reconoció. Ya no era el empresario impecable con trajes a medida. En su lugar llevaba una camiseta gris descolorida y pantalones de chándal negros. Su cabello estaba un poco desordenado, como si se lo hubiera pasado las manos nerviosamente. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había estado durmiendo bien. «Bienvenida a casa», dijo suavemente, con una voz tan tierna que le hizo encogerse el corazón. Su mirada se desvió brevemente hacia su vientre antes de volver a encontrarse con sus ojos. El interior del penthouse le quitó el aliento. Era más grande que todo su edificio de apartamentos, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Arte moderno adornaba las paredes y alfombras mullidas amortiguaban sus pasos. Clara se movió incómoda, sintiéndose fuera de lugar con su vestido sencillo y sus zapatos gastados. El contraste entre su vida actual y el lujo que la rodeaba no podía ser más marcado. Alex levantó su maleta con facilidad y la condujo por un pasillo hasta el dormitorio de invitados. La habitación estaba bañada por una cálida luz que emanaba de elegantes apliques de pared, y la cama, tamaño king, parecía increíblemente acogedora después de meses de dormir en su colchón lleno de bultos. Una suave brisa del sistema de aire acondicionado, oculto, hacía que las cortinas ligeras danzaran suavemente. «Hice que limpiaran el lugar», dijo Alex, rascándose la nuca en un gesto inusualmente nervioso. «Pensé que estarías más cómoda así». Su voz tenía un matiz de incertidumbre que ella nunca había escuchado antes. Los ojos de Clara recorrieron la habitación, captando todos los detalles pensados con esmero. Flores frescas adornaban la mesita de noche, llenando el aire con su dulce aroma. Un mini refrigerador zumbaba silenciosamente en la esquina, y cuando miró dentro, lo encontró abastecido con agua, jugos y bocadillos saludables. El baño estaba equipado con artículos de tocador nuevos, y toallas mullidas colgaban de calentadores. Todo hablaba de una consideración cuidadosa, de alguien que había pasado tiempo pensando en sus necesidades. «No me interpondré en tu camino», añadió, permaneciendo cerca de la puerta, como si tuviera miedo de acercarse más. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el marco de la puerta, un gesto tan humano que casi dolía verlo. Clara asintió, sin confiar en sí misma, para hablar.
Había pensado en todo, y ese hecho por sí solo le apretaba el pecho con emociones que no estaba lista para examinar. El cuidado que había puesto resultaba tanto reconfortante como aterrador. Esa noche se acostó en la cama más cómoda que había experimentado, mirando al techo. La ciudad zumbaba suavemente más allá de las ventanas, una suave canción de cuna tan diferente del ruido estridente de las calles de su antiguo apartamento. En algún lugar del pasillo, Alex estaba allí. El pensamiento debería haberla incomodado, pero en cambio, le trajo una inesperada sensación de paz. Tiró del suave edredón más cerca, respirando el fresco aroma del detergente. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. El bebé parecía percibirlo también, moviéndose suavemente bajo su palma mientras finalmente se quedaba dormida. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, proyectando cálidos destellos sobre el elegante suelo de la cocina. Clara entró descalza, aún con su camiseta de dormir holgada que le llegaba hasta las rodillas, y se detuvo en seco. La escena ante ella parecía casi irreal, como algo sacado de un sueño medio olvidado. Alex estaba de pie junto a la estufa, espátula en mano, vistiendo una simple camiseta blanca y pantalones de pijama azul marino. El mostrador de la cocina estaba espolvoreado con harina, y el dulce aroma de las tortitas llenaba el aire, mezclándose con el rico olor del café recién hecho. Una pila de círculos dorados descansaba en un plato cercano, con vapor elevándose en delicadas volutas. Un bol de frutas frescas y un tarro de miel completaban el conjunto. ¿Tú cocinas?, preguntó Clara, sin poder ocultar su sorpresa mientras levantaba una ceja, sus dedos jugueteando distraídamente con el dobladillo de su camiseta. Alex echó un vistazo por encima del hombro, una pequeña sonrisa asomando en sus labios, su cabello ligeramente despeinado por el sueño. «Estoy lleno de sorpresas», dijo, volteando con destreza una tortita sobre un plato vacío, antes de deslizarlo hacia ella. La forma perfectamente redonda delataba horas de práctica de las que ella nunca había sabido. La isla de la cocina entre ellos se sentía tanto como una barrera como un puente, mientras se sentaban a comer. Clara observó cómo Alex vertía jarabe de arce sobre su pila, sus movimientos precisos y medidos, como todo lo que hacía. El silencio se extendía entre ellos, roto solo por el suave tintineo de los tenedores contra los platos y el leve zumbido del refrigerador. «Esto es raro», murmuró finalmente Clara, empujando un trozo de tortita por su plato, dejando rastros en el jarabe. Los labios de Alex se curvaron en una sonrisa cómplice, sus ojos encontrándose con los de ella a través de la isla. ¿Que vivas aquí? ¿O que yo cocine? Ambas cosas. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de pensamientos y recuerdos no dichos. Por un momento, todo se sintió extrañamente normal, como si solo fueran una pareja compartiendo el desayuno, como si el pasado nunca hubiera ocurrido. La luz de la mañana suavizaba los rasgos de Alex, haciéndolo parecer más joven, más como el hombre del que ella se había enamorado al principio. Su barba incipiente captaba la luz del sol, recordándole las perezosas mañanas de domingo de su vida matrimonial. El agudo timbre del timbre rompió el momento de paz como una piedra atravesando un cristal. Alex se levantó, su expresión cambiando de relajada a cautelosa, mientras caminaba hacia la puerta, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. Cuando la abrió, Samantha estaba en el pasillo, con sus gafas de sol de diseñador sobre la nariz, a pesar de estar en interiores. Sus labios perfectamente pintados de carmín se torcieron en una mueca,
y sus dedos bien cuidados apretaban con fuerza su bolso de cuero. «Estás cometiendo un error, Alex», dijo con una voz tan fría como la escarcha invernal, pronunciando cada palabra con precisión. Clara observaba en silencio desde el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. Los hombros de Alex se tensaron. Todo su cuerpo se puso rígido. Pero su voz se mantuvo firme mientras cerraba la puerta en la cara de Samantha, sin decir una palabra. El clic del cerrojo resonó en el repentino silencio, definitivo y concluyente. De pie allí, mirando la espalda de Alex, Clara sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar lentamente. Por primera vez desde que se mudó, se preguntó si realmente había cambiado, si el hombre que hacía panqueques en pijama era más real que el frío hombre de negocios del que se había divorciado. La noche se había asentado suavemente sobre el ático, pintando la sala de estar con sombras suaves. Clara estaba recostada en el lujoso sofá de cuero, una mano acariciando distraídamente su creciente vientre. La televisión zumbaba suavemente de fondo, un programa de cocina proyectando luces parpadeantes en las paredes, pero sus ojos estaban medio cerrados, adormecidos por un largo día en su trabajo de medio tiempo en la librería. Al otro lado de la habitación, Alex estaba sentado en su sillón favorito, su portátil proyectando un resplandor azul sobre sus rasgos mientras trabajaba. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia Clara, observando su expresión tranquila con una mezcla de preocupación y algo más profundo que no podía nombrar. Había estado intentando concentrarse en los correos de trabajo durante la última hora, pero su atención seguía volviendo a ella, notando cómo parecía más cansada últimamente. De repente, Clara hizo una mueca, presionando más firmemente su mano contra el costado. El pequeño movimiento captó inmediatamente la atención de Alex. Dejó su portátil a un lado con un suave clic, inclinándose hacia adelante en su silla, el cuero crujiendo bajo él. «¿Estás bien?», preguntó su voz tensa de preocupación. Sus dedos se aferraban a los reposabrazos, luchando contra el impulso de correr a su lado. Los ojos de Clara se abrieron lentamente y le dedicó una sonrisa cansada, de esas que no llegan a los ojos. «El bebé está activo esta noche. Creo que está haciendo volteretas». Las manos de Alex se movieron nerviosamente en su regazo mientras la observaba. Parecía estar luchando con algo, su habitual confianza reemplazada por una incertidumbre casi infantil. La familiar arruga apareció entre sus cejas, la que siempre surgía cuando estaba nervioso. Finalmente, carraspeó. «¿Puedo...?» La pregunta quedó incompleta en el aire entre ellos, cargada de significado. Clara lo miró, la sorpresa claramente reflejada en su rostro. En todas las semanas que había estado viviendo allí, era la primera vez que él pedía sentir al bebé. El momento se alargó, cargado con el peso de su complicada historia y palabras no dichas. El suave tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos de silencio. Luego, lentamente y con cuidado, ella extendió la mano y tomó la suya. Su palma estaba cálida contra la de ella, mientras la guiaba para que descansara sobre su vientre. Alex se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper ese frágil instante. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. Entonces sucedió, una pequeña pero clara patadita contra su palma. Los ojos de Alex se abrieron de par en par. El asombro se extendió por su rostro como un amanecer. El severo hombre de negocios desapareció por completo, reemplazado por algo más suave, más vulnerable. «Es nuestro hijo», susurró con la voz llena de admiración.
Su pulgar se movió suavemente, casi con reverencia, sobre la tela de su camisa. Clara observó cómo su expresión se suavizaba. La cuidadosa máscara que solía llevar se desvanecía por completo. Algo cambió en el aire entre ellos, delicado e indefinido, pero innegablemente real. La distancia que había parecido tan vasta momentos antes, de repente se sintió más pequeña. Se quedaron allí en silencio, su mano aún descansando suavemente sobre su vientre, y por primera vez desde que se mudó, Clara no se apartó. En cambio, se encontró estudiando su rostro, viendo destellos del hombre que había conocido, el que la hizo enamorarse tantos años atrás. El sol de la mañana apenas había salido cuando Clara se despertó sobresaltada por el eco de la voz de Alex resonando en el pasillo del ático. No era su tono calmado y controlado habitual. Era algo más oscuro, más enfadado, lleno de una rabia que nunca le había escuchado antes. Se incorporó de la cama, su corazón latiendo con fuerza mientras se ponía su suave bata de algodón, sus dedos torpes con el lazo. Al abrir la puerta de su habitación, salió al pasillo y se quedó helada, sus pies descalzos de repente fríos contra el suelo de mármol. Allí, enfrentándose a Alex, estaba Richard Morton, su antiguo jefe de la firma contable donde había trabajado justo después del divorcio. Su caro traje gris carbón no podía ocultar la sonrisa cínica en su rostro mientras estaba allí, con las manos casualmente en los bolsillos, irradiando una satisfacción arrogante. «Lárgate de aquí», gruñó Alex, sus hombros tensos con una furia apenas contenida, sus manos apretadas en puños a sus costados. La sonrisa de Richard solo se ensanchó al dirigir su mirada hacia Clara, recorriéndola con los ojos de una manera que le hizo estremecer la piel. «Vamos, Westwood. Nunca te lo dijo, ¿verdad? Pensé que ustedes dos estaban tratando de arreglar las cosas. ¿No debería no haber secretos entre ustedes?» El aire parecía espesarse con la tensión, haciendo difícil respirar. El estómago de Clara se hundió. Una fría ola de temor la invadió mientras viejos recuerdos emergían. Recuerdos que había intentado olvidar con tanto esfuerzo. Alex se volvió hacia ella, su expresión oscura y exigente, con la mandíbula apretada. ¿De qué está hablando? La burla de Richard rompió el silencio antes de que Clara pudiera responder, su voz impregnada de cruel satisfacción. Clara renunció porque la amenacé con revelar lo que estaba ocultando. Se escapó como una niña asustada. Los ojos de Alex se clavaron en Clara, exigiendo respuestas en silencio. Ella podía ver la confusión y la ira luchando en su rostro, que se volvía más sombrío a cada segundo. Sus manos temblaban mientras se abrazaba a sí misma, tratando de encontrar la fuerza para decir la verdad que había enterrado durante tanto tiempo, sintiéndose pequeña y vulnerable en su bata. La razón por la que estaba luchando después de nuestro divorcio no era solo por el dinero, admitió, su voz apenas un susurro, cada palabra sintiéndose como vidrio en su garganta. Tus abogados congelaron mis cuentas. No tenía nada. Tuve que suplicar por trabajos, aceptar lo que fuera solo para sobrevivir. Observó cómo el color se desvanecía del rostro de Alex, su expresión cambiando de ira a horror al comprender la realidad de lo que ella había soportado. Su sangre se heló al darse cuenta del alcance total de lo que su equipo legal había hecho en su nombre, el devastador impacto de acciones de las que ni siquiera había estado al tanto. Clara no pudo soportar mirarlo más. No podía soportar ver el shock y la culpa reflejados en sus facciones. Pasó junto a ambos hombres, con los hombros erguidos a pesar del peso de la revelación, manteniendo su dignidad incluso mientras su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Quieres la verdad, Alex? Destruiste mi vida.
¿Y ahora crees que puedes arreglarlo con panqueques y disculpas? No tienes idea de lo que pasé. El portazo de su habitación resonó por el pasillo como un disparo, dejando a Alex allí, finalmente comprendiendo la verdadera profundidad del dolor que había causado, mientras la sonrisa satisfecha de Richard hablaba volúmenes sobre el tipo de hombre que realmente era. Algún tiempo después, Alex se sentó en su estudio tenuemente iluminado, con papeles esparcidos por su escritorio de caoba como hojas caídas tras una tormenta. Sus manos temblaban mientras revisaba viejos documentos legales, cada página amarillenta revelando otra capa de traición, no solo hacia Clara, sino hacia todo lo que él creía saber sobre su divorcio. La lámpara del escritorio proyectaba sombras duras sobre su rostro, resaltando las profundas líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos. Los papeles del acuerdo estaban frente a él, cubiertos de complejo lenguaje legal que apenas se había molestado en leer en aquel entonces, demasiado consumido por su propio orgullo y ambición. Había confiado en sus abogados, les había dado carta blanca para manejar todo mientras él se concentraba en expandir su imperio. Ahora, al ver la manera fría y calculada en que habían despojado sistemáticamente a Clara de sus recursos, se sentía físicamente enfermo, con el pecho apretado por el horror creciente. Los extractos bancarios mostraban cómo habían congelado sus cuentas, dejándola con poco más que unas monedas sueltas y sueños rotos. Sin advertencia, sin explicación, solo un brutal ataque financiero que la había dejado desesperada y sola. Su estómago se revolvía al imaginar a Clara, embarazada y aterrorizada, suplicando por trabajo solo para sobrevivir, mientras él estaba ocupado cerrando tratos millonarios en su oficina de esquina. ¿Cómo no me di cuenta de esto?, susurró, pasando los dedos por su cabello despeinado, tirando de los mechones con frustración. El hombre que se enorgullecía de controlar cada aspecto de su negocio había pasado por alto este devastador abuso de poder que ocurría justo bajo su nariz. Un suave golpe lo sacó de sus pensamientos, el sonido resonando en la silenciosa habitación. Al levantar la vista, encontró a Clara de pie en el umbral, con los brazos cruzados protectores sobre su vientre, su delgado suéter estirándose sobre su creciente barriga. Su rostro estaba cuidadosamente neutral, pero sus ojos contenían una tormenta de emociones, dolor, ira y algo más que no lograba descifrar. ¿Lo sabías?, preguntó ella, su voz firme a pesar de la tensión que emanaba de su cuerpo, sus dedos clavándose en sus brazos. Alex apretó la mandíbula, la vergüenza ardiendo en su pecho como brasas encendidas. No. Los ojos de Clara escudriñaron su rostro, buscando cualquier signo de engaño, cualquier indicio del calculador hombre de negocios que había llegado a esperar. ¿Habría hecho alguna diferencia? Sí, respondió sin dudar, su voz áspera por la emoción, sus manos aferrándose al borde de su escritorio. Nunca quise esto para ti, Clara. Nunca. Ella exhaló lentamente, sus hombros bajando ligeramente, aunque la cautela aún marcaba su rostro. No sé si te creo. Cuando se dio la vuelta para irse, Alex pronunció palabras que nunca pensó que diría. Voy a vender la empresa. Clara se giró rápidamente, el asombro rompiendo su cuidadosa compostura como un rayo de sol a través de nubes de tormenta. Él sostuvo su mirada con firmeza, dejándole ver la verdad en sus ojos, la determinación en su rostro. No puedo cambiar el pasado, dijo en voz baja, levantándose de su escritorio. Pero puedo dejar de ser ese hombre. Tengo que hacerlo. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba las ventanas del ático mientras Clara revisaba su teléfono, sorbiendo su café matutino.
El rico aroma llenaba sus fosas nasales, un pequeño consuelo antes de que su mundo se pusiera patas arriba. La taza se le escapó de los dedos temblorosos, rompiéndose en el suelo de mármol cuando vio los titulares en todos los sitios de noticias. Última hora. La exesposa del multimillonario Alex Westwood, Clara Bennett, vista en su ático. Embarazo secreto revelado. Fotos de ella entrando al edificio, con su barriga claramente visible, adornaban cada artículo. Algunos incluso tenían primeros planos de su rostro, capturado en momentos desprevenidos. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos mientras el pánico le oprimía el pecho, dificultándole respirar. Esto era exactamente lo que había estado tratando de evitar. La publicidad, el escrutinio, el juicio que seguiría cada uno de sus movimientos. Alex irrumpió en la cocina, con el cabello aún húmedo por la ducha, gotas oscureciendo los hombros de su impecable camisa blanca. Clara, se detuvo en seco al ver su rostro pálido y demacrado, sus manos temblorosas mientras miraba su teléfono. Su expresión cambió de preocupación a alarma. Antes de que cualquiera pudiera hablar, el teléfono de Clara sonó, el sonido estridente resonando en el tenso silencio. Ella contestó mecánicamente, poniéndolo en altavoz sin pensarlo, sus dedos operando en piloto automático. «Señorita Bennett». La voz de su jefe crujió a través de la línea, fría y formal, cada palabra como un carámbano. «Hemos visto las noticias. Lo siento, pero no podemos permitirnos este tipo de drama asociado a nuestro nombre. Considérese despedida». La línea se cortó con un clic decisivo. La respiración de Clara se detuvo en su garganta, un pequeño sonido quebrado que hizo que la mandíbula de Alex se tensara y sus hombros se endurecieran. Había escuchado cada palabra, y el músculo que palpitaba en su mejilla delataba su creciente ira. «Voy a arreglar esto», dijo, su voz tensa con una furia apenas contenida. Sus dedos ya volaban sobre su propio teléfono, probablemente enviando mensajes a su equipo de relaciones públicas, sus movimientos agudos y precisos. «¿Cómo?», preguntó Clara con amargura, abrazándose a sí misma, buscando un consuelo que no llegaría. «¿Lanzando dinero al problema? Esa es tu solución para todo, ¿verdad?». Alex dejó su teléfono con cuidado deliberado y se acercó, sus ojos intensos e inquebrantables. «Number estando a tu lado», dijo con firmeza, la convicción resonando en cada palabra, demostrando a todos que estamos juntos en esto. Horas después, cuando la noche se asentó sobre la ciudad en tonos de púrpura y oro, Alex se plantó ante un mar de reporteros. Los flashes de las cámaras iluminaban la noche como relámpagos, creando una tormenta de luz artificial. Clara observaba desde las sombras de la entrada del edificio, su corazón martilleando contra sus costillas, cada latido resonando en sus oídos. La voz de Alex resonó clara y fuerte, cortando el caos de preguntas gritadas. «Este es mi hijo», declaró sin titubeo en sus palabras, su postura protectora y orgullosa. «Y Clara merece respeto, no chismes». La multitud quedó en silencio, atónita por su franqueza. Clara se llevó una mano a la boca, las lágrimas amenazando con rodar por sus mejillas. En ese momento, viéndolo defenderla sin vacilación ni vergüenza, vio un destello del hombre que siempre había esperado que pudiera ser, el hombre que tal vez mereciera una segunda oportunidad. Pasó una semana como una suave brisa, cada día trayendo pequeños cambios al delicado equilibrio en el ático. Clara no había mencionado su cumpleaños. No esperaba que nadie lo recordara, especialmente Alex. Se había acostumbrado a celebrar en silencio, quizás regalándose una galleta de la panadería de la esquina. Pero cuando salió al balcón del ático esa noche, se detuvo en seco,
Luces suaves brillaban sobre su cabeza, cuidadosamente colgadas a lo largo del espacio. La pequeña mesa estaba puesta con una elegancia sencilla, sin decoraciones extravagantes ni despliegues abrumadores. Solo su pasta favorita del restaurante italiano, al que solían ir hace años, y un pequeño pastel de chocolate con una sola vela. Alex estaba junto a la mesa, cambiando el peso de un pie al otro. Su habitual confianza parecía haberlo abandonado, reemplazada por un nerviosismo casi infantil. Se había remangado la camisa y su corbata estaba ligeramente torcida. Pequeñas señales de que él mismo había preparado todo en lugar de contratar un servicio. «Ya sé que aún no estamos ahí», dijo suavemente, su voz flotando en el aire de la noche. «Pero solo quería que tuvieras algo que fuera tuyo». El corazón de Clara dio un vuelco. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro, iluminando sus facciones. No dijo nada. Las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado complicadas. En cambio se sentó y Alex la siguió. Comieron en un silencio cómodo, con la ciudad extendiéndose bajo ellos como un tapiz de estrellas. La pasta sabía exactamente como la recordaba, y el pastel estaba perfectamente dulce. Se sentía en paz, casi normal. De repente, un dolor agudo atravesó el vientre de Clara. Jadeó dejando caer el tenedor con estrépito. Alex estuvo a su lado en segundos, olvidando cualquier intento de mantener la distancia. «¿Clara?» Su voz estaba tensa de preocupación, sus manos flotando cerca de ella, pero sin llegar a tocarla. Otra oleada de dolor la golpeó, más fuerte esta vez. La respiración de Clara se volvió irregular, llegando en cortos jadeos. Algo no estaba bien, muy mal. Esto no era como las usuales patadas o estiramientos. Esto era diferente. «Hospital», logró decir entre jadeos, agarrándose el estómago. Alex no dudó. La levantó en sus brazos, acunándola contra su pecho como si no pesara nada. Su corazón latía con tanta fuerza que ella podía sentirlo a través de su camisa mientras la llevaba al ascensor, luego a través del vestíbulo, ignorando las miradas sorprendidas del personal nocturno. La colocó cuidadosamente en su coche y luego saltó al asiento del conductor. Mientras recorrían las calles a toda velocidad, Clara podía ver sus nudillos poniéndose blancos en el volante, su mandíbula apretada. Sus ojos se deslizaban hacia ella en el espejo retrovisor, llenos de un miedo que nunca había visto antes. La habitación del hospital zumbaba con el constante pitido de los monitores, sus líneas verdes danzando sobre las pantallas negras como latidos silenciosos en la tenue luz. Clara yacía sobre las sábanas blancas, su rostro casi tan pálido como la funda de la almohada bajo su cabeza. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos, haciéndola parecer frágil de una manera que le retorcía el estómago a Alex. Su presencia, normalmente vibrante, parecía apagada en el entorno clínico de las máquinas y las paredes estériles. No se había movido de la silla junto a su cama, ni siquiera cuando las enfermeras le sugirieron que descansara un poco. Su chaqueta de traje yacía arrugada en el suelo. Su corbata hacía tiempo que había sido descartada, y su camisa blanca estaba arrugada por las horas de vigilia, preocupada. Cada vez que los monitores emitían un pitido diferente, levantaba la cabeza de golpe, buscando cualquier señal de problema, sus manos aferrándose a los reposabrazos hasta que sus nudillos se ponían blancos. La doctora, una mujer de ojos amables y cabello canoso, recogido en un moño impecable, finalmente entró en la habitación. Revisó las gráficas de Clara con eficiencia práctica. Luego se volvió hacia Alex con una expresión medida que hizo que su corazón diera un vuelco. «Está estable», dijo suavemente,
consciente del aparente sueño de Clara. Pero el estrés... Miró los monitores y luego de nuevo a Alex. Su expresión era gentil, pero preocupada. Está afectando tanto a ella como al bebé. Necesitamos asegurarnos de que se mantenga tranquila y bien descansada. La garganta de Alex se apretó dolorosamente. Sabía lo que el estrés podía hacerle a una mujer embarazada. Había investigado todo sobre el embarazo desde que descubrieron la condición de Clara, pasando incontables noches en vela leyendo sitios web médicos y libros sobre embarazo. Y sabía, con una certeza que le enfermaba, que él era responsable de gran parte de ese estrés. Después de que la doctora se fue, Alex estudió el rostro de Clara a la tenue luz del atardecer que se filtraba por las persianas. Incluso dormida, pequeñas líneas de preocupación surcaban su frente, contando la historia de meses de ansiedad y miedo. Su mano yacía cerca de la de él en la cama, y tras un momento de vacilación, la tomó suavemente, cuidando de no perturbar su descanso. Su piel se sentía fría contra su palma, y envolvió ambas manos alrededor de la suya, tratando de darle calor. El gesto le trajo recuerdos que lo golpearon como un dolor físico, de sostener su mano en su primera boda, de cómo solía buscarlo en su sueño, buscando consuelo en su presencia. Esos momentos simples que había dado por sentado ahora se sentían como tesoros preciosos que había desechado descuidadamente. «Debí haber luchado por ti», susurró, su voz áspera por la emoción. Las palabras que había reprimido durante tanto tiempo finalmente salieron, crudas y honestas, en la silenciosa habitación. En aquel entonces, no volveré a cometer ese error, nunca más. Para su sorpresa, los dedos de Clara se apretaron alrededor de los suyos. Su corazón se detuvo, luego comenzó a latir descontroladamente en su pecho. No estaba dormida, había escuchado todo. Su confesión, su promesa, la verdad desnuda en su voz. Lentamente, sus ojos se abrieron y se encontraron directamente con los de él. Alex contuvo el aliento, esperando que la conocida barrera de enojo apareciera en su mirada. Pero no fue así. En su lugar, ella lo miró con algo diferente, algo que hizo que su pecho doliera con una mezcla agridulce de arrepentimiento y posibilidad. No era exactamente confianza, no todavía, pero estaba peligrosamente cerca de la esperanza, como el primer rayo de sol que atraviesa las nubes de tormenta. El constante zumbido de las máquinas del hospital llenaba la silenciosa habitación mientras Alex permanecía junto a la cama de Clara, sus dedos aún suavemente entrelazados con los de ella. Sus ojos se abrieron pesadamente, cargados de agotamiento, y encontraron su rostro en la tenue luz. Un atisbo de sorpresa cruzó sus facciones, mezclándose con algo más, algo incierto y vulnerable. «Te quedaste», susurró, su voz débil y rasposa por la larga noche de monitoreo y pruebas. Alex exhaló largamente, sus hombros relajándose un poco al escuchar su voz. La preocupación de la noche comenzó a disiparse, aunque solo un poco. «Por supuesto que me quedé». Las palabras salieron de manera natural, sin vacilación, cargadas con todo el peso de su vigilia silenciosa a través de la oscuridad. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando finas franjas de luz sobre la cama del hospital. El rostro de Clara se veía menos pálido que durante la noche, pero el cansancio aún marcaba sus facciones. Su cabello oscuro yacía enredado contra la almohada blanca, y la bata del hospital la hacía parecer más pequeña, más frágil de lo que realmente era. Su momento fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. La doctora entró, su bata blanca impecable, sosteniendo una carpeta profesionalmente frente a ella. Miró entre ambos,
notando sus manos entrelazadas con una sutil sonrisa antes de que su expresión se volviera seria. El constante pitido del monitor rompía el silencio. Clara comenzó revisando las gráficas con eficiencia practicada. Necesitas descanso absoluto. Nada de estrés, nada de trabajo. No podemos arriesgarnos a un parto prematuro. Su tono era amable pero firme, sin dejar espacio para discusiones. Ajustó uno de los monitores, frunciendo ligeramente el ceño ante las lecturas. Clara giró la cabeza, apretando la mandíbula. La familiar terquedad en sus hombros hablaba de orgullo e independencia. No puedo permitirme simplemente parar. Las palabras salieron amargas, cargadas con el peso de sus circunstancias, teñidas de frustración ante su propia impotencia. Antes de que pudiera continuar, Alex intervino, su voz firme y decidida. «Sí puedes. No estás sola en esto». Apretó suavemente su mano, tratando de transmitir su sinceridad a través de ese simple gesto. Su pulgar trazó pequeños círculos en su piel, un hábito de sus días de casados que aún no había olvidado. Las defensas de Clara se levantaron de inmediato, su cuerpo tensándose. «Alex, no quiero controlarte», interrumpió encontrando su mirada directamente. Su voz se suavizó, casi suplicante. «Solo quiero cuidarte». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de promesas y viejos arrepentimientos. Clara lo observó detenidamente, buscando en su rostro algún indicio del empresario calculador que había conocido antes. Buscaba esa fría ambición que una vez lo había definido, el impulso egoísta que los había separado. Pero ese hombre ya no estaba allí. En su lugar veía a alguien diferente, alguien cuyos ojos reflejaban una preocupación genuina, cuyo toque seguía siendo suave, cuya presencia se sentía más como protección que posesión. El cambio en él se notaba en cada línea de su rostro, en su postura, en la paciencia con la que esperaba, y esa transformación la asustaba más que cualquier otra cosa. Porque si realmente había cambiado, entonces todas sus cuidadosas barreras, todas sus razones para mantenerlo a distancia, podrían no ser suficientes, ya. Días después, el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas del pequeño apartamento de Clara, pintando rayas doradas sobre la alfombra desgastada. Ella estaba sentada en su viejo sofá, una mano acariciando distraídamente su vientre abultado, mientras observaba a Alex moverse en silencio por su cocina, guardando metódicamente las compras que había traído. Habían pasado 3 semanas desde que dejó su ático, decidida a mantener su independencia a pesar de sus protestas. Sin embargo, ahí estaba él, como un reloj, asegurándose de que no le faltara nada, desde vitaminas prenatales hasta su té descafeinado favorito. Nunca se quejaba de las 4 plantas sin ascensor. Nunca mencionaba lo diferente que era de su lujoso edificio con portero y vestíbulo de mármol. En cambio, simplemente aparecía todos los días, a veces con comida, a veces solo para llevarla a las citas médicas, su coche siempre esperando justo cuando lo necesitaba. Cuando el cansancio la golpeaba con especial dureza, él estaba allí, ofreciéndole su mano, su fortaleza, sin pedir nada a cambio, su presencia tanto reconfortante como desconcertante. Los ojos de Clara lo siguieron mientras terminaba de organizar las cosas en la cocina y se dirigía a la esquina de su sala de estar, donde una simple caja de cartón permanecía sin abrir. La cuna que habían elegido juntos en la tienda local de bebés, nada lujoso, solo práctica y segura, con buenas reseñas de otros padres. Ella había insistido en pagar la mitad, manteniéndose firme en la caja, y él no discutió.
respetando su decisión, aunque sabía que él podría haber comprado una docena de cunas sin pestañear. Alex se arrodilló junto a la caja, desempacando cuidadosamente las piezas y colocándolas en filas organizadas sobre la alfombra raída. Su elegante chaqueta de traje estaba colgada sobre una silla, las mangas blancas y pulcras arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes. Había algo impactante en verlo así, el poderoso hombre de negocios de rodillas, leyendo las instrucciones de montaje con intensa concentración, el ceño fruncido en señal de enfoque. El silencio entre ellos se sentía cómodo, casi pacífico, solo interrumpido por el suave crujir del cartón y el ocasional tintineo de las piezas metálicas contra el suelo de madera. Clara observaba cómo sus manos trabajaban metódicamente, conectando piezas, apretando tornillos, revisando cada paso con cuidado. Sin contratistas, sin muebles de diseñador, sin grandes gestos. Solo Alex, creando espacio para su hijo, construyendo algo real con sus propias manos. La pregunta que había estado ardiendo en su mente durante semanas finalmente se escapó. Su voz apenas un susurro. ¿Por qué realmente estás haciendo esto? Alex se detuvo, con un destornillador colgando flojamente en su mano, sus hombros tensándose ligeramente. Levantó la mirada hacia ella, sus ojos claros y firmes, llenos de una emoción que no había visto desde antes de que todo se desmoronara. «Porque te amo». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, simples y honestas, cargadas con el peso de su historia compartida. Sin manipulación, sin motivos ocultos, solo la verdad, cruda y sin adornos en el tranquilo apartamento. El corazón de Clara latía con fuerza, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Abrió la boca sin estar segura de lo que iba a decir. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y anhelo. Pero antes de que pudiera formar palabras, un dolor agudo y desgarrador atravesó su estómago. Jadeó, llevándose las manos al vientre, sus nudillos volviéndose blancos. Alex dejó caer el destornillador con un estrépito, levantándose de un salto en un solo movimiento fluido. El pánico cruzó su rostro al ver cómo un charco se formaba a los pies de Clara, extendiéndose por el suelo. «Es hora», susurró ella, aferrándose al borde del sofá, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y anticipación. El pasillo del hospital se desdibujó mientras las enfermeras empujaban la silla de ruedas de Clara hacia la sala de partos, sus zapatos chirriando contra el suelo pulido. Las luces fluorescentes parpadeaban arriba, proyectando sombras duras que hacían que todo pareciera irreal. Alex corría al lado, su mano firmemente entrelazada con la de Clara, su caro traje arrugado y olvidado. El aire olía a antiséptico y a ansiedad, cargado con el peso de lo que estaba por venir. Dentro de la sala de partos estalló un caos organizado. Los monitores pitaban constantemente, las enfermeras gritaban lecturas y el doctor se ponía guantes de látex con precisión ensayada. El rostro de Clara se contorsionaba con otra contracción. Su agarre sobre la mano de Alex se apretaba hasta que sus nudillos se volvían blancos. Las máquinas a su alrededor zumbaban y parpadeaban, una sinfonía de la medicina moderna. «Alex», jadeó entre respiraciones trabajosas, sus ojos abiertos de miedo. El sudor humedecía su cabello, pegándolo a su frente en mechones oscuros. «¿Y si algo pasa?» Su voz temblaba con la vulnerabilidad que rara vez mostraba. Alex se inclinó, presionando un beso suave en su frente. Su corazón dolía al escuchar el temblor en su voz, y los recuerdos de sus fracasos pasados amenazaban con abrumarlo. «No dejaré que te pase nada». La promesa se sentía pesada en su lengua,
cargada de años de arrepentimiento y determinación. Las horas pasaban lentamente, como si estuvieran atrapadas en melaza. La fuerza de Clara comenzaba a flaquear. Su rostro se volvía más pálido con cada contracción. El constante pitido de los monitores se volvió errático, atrayendo miradas preocupadas del personal médico. La tensión en la sala aumentaba a medida que avanzaba la noche. La presión arterial está bajando, anunció una enfermera, su voz aguda con urgencia. Sus movimientos eficientes revelaban la gravedad de la situación. Alex observaba impotente mientras más personal médico inundaba la habitación, sus uniformes una mancha de azul y verde pálido. Los ojos de Clara empezaron a parpadear, su agarre en la mano de él se debilitaba. El pitido del monitor se volvía más frenético. Cada sonido perforaba su corazón como una aguja. «Su ritmo cardíaco está bajando», gritó otra enfermera, apresurándose a ajustar el equipo. La urgencia en su voz le provocó escalofríos a Alex. Sintió que su mundo se tambaleaba. La habitación parecía girar a su alrededor mientras veía a Clara luchar por mantener los ojos abiertos. Su garganta se cerró de miedo. Los recuerdos de su vida juntos pasaban por su mente como una cruel presentación de diapositivas. «Quédate conmigo», susurró desesperadamente apretando su mano. «Por favor, Clara, quédate conmigo». Sus palabras llevaban el peso de cada error que había cometido, cada momento que había dado por sentado. El doctor daba órdenes, el equipo resonaba, las enfermeras se movían con eficiencia practicada, y entonces un solo y agudo llanto rompió el caos. Su bebé había llegado, fuerte y vivo, pero la victoria se sentía vacía. Los ojos de Clara seguían cerrados. Su mano yacía inerte en la de él, aún cálida, pero sin respuesta. Los monitores proyectaban un resplandor azul sobre su rostro pálido. «¿Clara?» La voz de Alex se quebró, el terror apretando su corazón. Los monitores continuaban su frenético pitido, mientras el personal médico se agolpaba alrededor de su cama. Sus voces un zumbido distante en sus oídos. El llanto de su recién nacido llenaba la habitación, pero todo lo que Alex podía enfocar era el rostro inmóvil de Clara, deseando que abriera los ojos. El tiempo parecía congelarse en este momento de incertidumbre. «¿Clara?» susurró de nuevo, su mundo reducido a este instante, este latido, esta oración desesperada. Todo lo que siempre había querido pendía de un hilo, suspendido entre la vida y la muerte. Unas horas extenuantes después, la luz del sol se filtró a través de las delgadas cortinas de la habitación del hospital, proyectando un suave resplandor sobre las paredes blancas y estériles. Alex no se había movido del lado de Clara en 24 horas, su caro traje arrugado más allá del reconocimiento y sus ojos enrojecidos por el cansancio. En sus brazos, su hija recién nacida dormía plácidamente, envuelta en una manta rosa que parecía demasiado grande para su diminuto cuerpo. El constante pitido de los monitores llenaba la tranquila habitación, un recordatorio rítmico de que Clara aún estaba con ellos. Clara yacía inmóvil, su rostro pálido pero sereno sobre la funda de almohada almidonada, con su cabello oscuro extendido como un abanico. Los médicos habían dicho que se recuperaría del complicado parto, pero cada minuto que permanecía inconsciente se le hacía una eternidad a Alex. Cada segundo transcurría con una lentitud agonizante. Mecía suavemente a su hija, estudiando sus diminutas facciones, la nariz delicada de Clara, su propia barbilla obstinada, los perfectos deditos cerrados en puños. «Tienes que despertar, Clara», susurró, su voz áspera por la emoción y el cansancio. «Ella te necesita. Los dos te necesitamos». La bebé emitió un suave gorjeo
y Alex ajustó cuidadosamente la manta a su alrededor, asegurándose de que estuviera lo suficientemente abrigada. Su corazón se sentía increíblemente lleno y aterradoramente vacío al mismo tiempo, como una copa que rebosa pero que de alguna manera aún no está completa. Todo lo que siempre había deseado estaba allí en esa habitación, pero sin Clara despierta para compartirlo. La alegría se sentía incompleta, casi hueca. Un leve movimiento captó su atención. Los dedos de Clara se movieron ligeramente sobre las sábanas blancas del hospital, creando pequeñas arrugas en la tela. ¿Ella? La palabra salió apenas como un susurro, pero hizo que el corazón de Alex latiera con fuerza, la esperanza floreciendo en su pecho. Los ojos de Clara se abrieron lentamente, ajustándose a la luz que entraba por las ventanas. Su mirada encontró el rostro de Alex. La confusión se despejó en reconocimiento, y luego se dirigió al bulto en sus brazos. «¿Te quedaste?», murmuró, su voz débil pero clara, con un tono de asombro. Alex soltó una risa ahogada. El alivio lo inundaba en oleadas que lo dejaban mareado. «Te dije que lo haría. Lo decía en serio». Los ojos de Clara permanecieron fijos en su hija, y Alex pudo ver el anhelo en su expresión, la necesidad maternal de sostener a su bebé. Su voz tembló al preguntar: «¿Puedo sostenerla?». Moviéndose con cuidado, atento a las líneas del suero, Alex se levantó y colocó suavemente a su hija en los brazos expectantes de Clara. La bebé se movió, pero no se despertó, acomodándose instantáneamente contra el pecho de su madre, como si supiera exactamente dónde pertenecía. Los brazos de Clara se curvaron naturalmente alrededor de la pequeña figura, creando una cuna perfecta que parecía haber estado destinada a ser. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara mientras absorbía cada detalle del rostro de su hija. Los labios en forma de arco, la diminuta nariz respingada, la oscura barrida de pestañas increíblemente largas. Alex no pudo resistir inclinarse para depositar un suave beso en su frente, inhalando el familiar aroma de su piel. «Cásate conmigo», susurró contra su piel, su corazón latiendo con esperanza y miedo. Esta vez Clara no se apartó. No discutió ni mencionó el pasado que los había atormentado a ambos. En cambio, asintió, sus ojos nunca dejando el rostro de su hija, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Alex soltó una risa llena de alivio, alegría y promesas para el futuro. Entre ellos, su bebé se movió, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción mientras se acurrucaba más cerca del calor de Clara, extendiendo una diminuta mano para agarrar la bata del hospital de su madre. La familia que casi habían perdido estaba finalmente completa, unida por el amor y las segundas oportunidades. Si disfrutaste la historia de Alex y Clara, he seleccionado personalmente esta próxima historia que te encantará. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.